Ligero, impermeable, resistente. Su producción es a bajo costo y viene en todas las formas posibles. El plástico llegó para quedarse y se volvió irreemplazable, ya que está presente en nuestra vida diaria. La perjudicial y gran desventaja es que al querer deshacernos de él se vuelve cada vez más imposible. Cada segundo que pasa, se arrojan más de 200 kilos de plásticos a nuestros océanos, provocando que se sumen más de 8 millones de toneladas por año de estos residuos a los mares de todo el mundo. El plástico se puede encontrar en lugares sumamente inhóspitos, como en el polo ártico e incluso en el punto más profundo del océano, la fosa de las Marianas. Estos polímeros estarán ahí por muchos años, incluso siglos, formando parte de los ecosistemas como si de algo normal se tratara. Decidimos acercarnos con personas expertas en el tema, y para esto viajamos hasta la zona de Mecayapan, Veracruz, donde nuestros amigos de Decotux nos brindaron más información. Mi nombre es Jesús Cárcamo, de Desarrollo Comunitario de los Tuxtlas. Actualmente soy el coordinador técnico del trabajo de esta asociación en las comunidades de la Sierra Santa Marta. Mucho gusto, yo soy Jessica Nay Rosario Bautista, soy ingeniera bioquímica. Tengo 4 a 5 años trabajando en la organización de Cotux. Soy técnico auxiliar de seguimiento de proyectos. Mi nombre es Eduardo Alemán Soto, soy ingeniero pecuario. Trabajo en la organización de Cotux ya hace unos años. La parte organizativa de bajar proyectos y llevarlos a cabo. También nos acercamos con nuestros amigos de Cocans, una asociación ambientalista que se encuentra en la ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz. Hola, soy Tania Maldonado Antonio, soy directora de COCANS, una asociación civil dedicada a la educación ambiental y al reciclaje. Mes con mes, en las diferentes playas de la región sur del estado de Veracruz, se recolectan de manera extraoficial un promedio de 300 kilos de basura por playa. El caudal principal que alimenta la presa Yuribia es el río Texizapan, que nace en las comunidades de acá de Ocotal Grande, Ocotal Chico y Mazumiapan, que pertenecen al municipio de Soteapan. Pasa por comunidades que son del municipio de Tatahuicapan y Mecayapan. Y hay otro río que se llama el Xonoapan. Entonces el Texizapan y el Xonoapan son los dos cauces que alimentan a la presa Yuribia. Esos a su vez, pues ya de la Yuribia son los que bajan a las ciudades. Si no cuidamos la parte alta, que es donde está naciendo el agua, o la parte que es de la reserva de la biosfera, que se alcanza a ver de este lado de la zona núcleo de Santa Marta, puede haber un momento en que no se va a acabar el agua, porque aquí pues llueve en promedio hasta 1000 mililitros por año, ¿no? Y a veces puede llover más, aunque ahora el cambio climático, la variación o la frecuencia de lluvias en los meses, pues está puede llover más cuando casi no llovía o así. Por otra parte, nos encontramos con un peligro que se extiende de manera más acelerada y que puede llegar a ser invisible para el ser humano: los microplásticos. Los microplásticos, puede ser PET, es PDH, el polietileno de alta densidad, plásticos que se utilizan, que le dicen soplo, es plástico soplado, polietilenos reducidos a partículas muy pequeñas, ¿no? A medida que se va degradando, por ejemplo, una botella u otro material, incluso las bolsas que son degradables, o más bien, no sé si ese término sea el adecuado, pero el plástico lo que le sucede es reducir su tamaño, ¿no? A ser, no sé, hasta microscópico, ¿no? Aquellos plásticos que tenemos como residuos en la ciudad, en nuestras casas, que de algún modo terminan parando en las playas o que en las carreteras o caminos se van desintegrando a llegar a un punto donde se vuelven tan diminutos que se empiezan a llamar como microplásticos.
De Coatzacoalcos, la ciudad donde vivo, tenemos esta problemática en lo que es en las playas. Si nos enfocamos en el microplástico en este sentido, es aquel plástico que termina en el mar y que por todos los procesos químicos, sol, agua, arena, se van desintegrando poco a poco y terminan en este término de microplástico. Los microplásticos son pedazos muy pequeñitos de una pieza grande de plástico, incluso te puede caer en la yema de tu dedo, ser más pequeña todavía. Estos materiales que se vierten a un ritmo constante en nuestras aguas residuales son sumamente tóxicos, abrasivos y difícilmente tratables en la filtración de las depuradoras de aguas residuales. Esto gracias al tamaño tan diminutivo que poseen. Bueno, la formación de los plásticos, tomando como referencia estas comunidades o esta zona, la gente no los reutiliza o no los recicla, son arrastrados. Y entonces en el medio, ya sean las piedras o de los ríos o el camino, la carretera, entonces se van hay como un desgaste del material y entonces va reduciendo el tamaño, ¿no? Algunos sí se alcanzan a movilizar y se van desgastando, no sé, también en el caso de las playas, ¿no? Que empieza en la arena, ese movimiento lo va desgastando y va generando esos como residuos. Pero el caso de acá es el arrastre de los ríos, ¿no? Principalmente. Por la exposición de esta pieza de plástico al sol, al agua, cuando se va tostando se va quebrando y así es como se va formando el microplástico. En las playas de Coatzacoalcos puedes encontrar una infinidad de microplásticos. ¿Qué pasa? No se ven a simple vista. Una de las principales fuentes de donde provienen estos microplásticos son de nuestra ropa. Las diminutas fibras de nylon, acrílico, expandex y sobre todo poliéster se desprenden cada que lavamos nuestras prendas de uso diario. Estas viajan hasta las plantas de tratamiento de aguas residuales o incluso directamente en el medio ambiente. Por cada carga de lavado se desprenden hasta 700.000 fibras microplásticas. Estas llegan hasta nuestros océanos, en donde miles de especies marinas tragan las partículas mientras se alimentan. A su vez, algunos de estos organismos llegan hasta la mesa de nuestra casa, haciendo que la ingesta de estos provoque presencia de microplásticos en nuestro cuerpo. Pues básicamente la acumulación de la basura en los ríos, en los arroyos, y esto que te comentaba de la fricción o el sol, hace que eso pues se convierta en sedimentos, en sólidos, y lleguen al agua, ¿no? La verdad no sabemos a qué grado, hasta qué tamaño, digamos como de partícula, un microplástico pudiera transportarse hasta por las corrientes, ¿no? O sea, que se logre infiltrar en el suelo. Ya yo creo que dependería también como de la cantidad de plástico que hubiese acumulado en un lugar, en una zona, en río, una laguna que pudiera incorporarse, ¿no? En la sal se ha mencionado que también ya tiene partículas de microplástico, porque pues el mar ese no está seccionado, ¿no? Entonces la basura que llega al mar los plásticos que se van como, para no decir degradando, pues reduciendo en tamaño, se pueden incorporar al agua. Van formando en partículas más, o reduciendo ese plástico en partículas más pequeñas, más diminutas, bien sea con el calentamiento de plásticos, tierra, suelo, cualquier superficie, ¿no? Se va desgastando y haciéndose partículas más pequeñas, llegan al río, llegan a los mantos, al agua, a la corriente. Debe ser por ese medio, ¿no? Ese vínculo, esa situación en donde corre el canal, agua, lluvia, al arrastre, todo esto que lleva a abrir nosotros, inclusive el agua, el grifo, pues puede llegar por ese camino. La presencia de microplásticos en el océano ha creado islas o manchas que se le han detectado a lo largo de las aguas en zonas abiertas. Estos residuos no biodegradables se acumulan debido a las corrientes marinas.
Tan solo en el mar Mediterráneo se han acumulado manchas de hasta 130.000 toneladas de microplásticos y cerca de 500.000 toneladas de macroplásticos. En todo el planeta se encuentran 5 de estas llamadas islas de basura, amenazando gran parte de la vida marítima, que si no existe un contragolpe para esta problemática, el daño podría ser totalmente irreversible. El ciclo del agua y el recorrido que ésta hace por los diversos medios son factores importantes para que este pequeño enemigo llegue hasta las mesas de nuestras casas. La Sierra de Pajapan, Veracruz, es fuente de varios nacimientos de agua, en donde a través de estas corren ríos que llegan a presas como el Yuribia, que son principales abastecedoras del vital líquido en el sur del estado, así como de Coatzacoalcos. Los microplásticos aparecen en el camino cuando la basura que es arrojada por los pobladores y turistas se va fragmentando, ya sea en el suelo o directamente en los cuerpos de agua, que llegan hasta dichas presas, haciendo un viaje hasta los contenedores de agua de nuestras viviendas, ya que no se cuenta con la tecnología para frenar el recorrido de estas partículas. Una forma de cómo llegan los microplásticos a los hogares o qué manera podrían llegar, digamos, a las personas, pues puede ser el arrastre, ¿no? Como comentamos hace un rato, los residuos que no se reciclen o que no se retiran de los ríos o de los arroyos, se van degradando y van reduciendo su tamaño, ¿no? Y aquí tenemos un ejemplo claro para Coatzacoalcos, Minatitlán, y que había que implementar campañas de recolección de residuos en las comunidades en la parte alta, porque si no, con este proceso que viene dando, digamos, por ejemplo, una botella que se tira en la parte alta, se viene reduciendo en tamaño y puede llegar a la presa de Libia, ¿no? Y de ahí, pues, prendería su camino hacia las ciudades, pues, para hacer la difusión de esto que se está viviendo, cambio climático, los residuos, para empezar a hacer conciencia, ¿no? De que la gente empiece a no generar tanta basura, porque sabemos que ese mismo material puede llegar a nosotros, ¿no? Más bien que se interese. Y al interesarse, pues crearía pues una campaña para los usuarios de las ciudades del consumo del agua, para tener más cuidado en este sentido, no generar más residuos porque se te pueden regresar. Entonces, con eso se crearía un interés en los distintos niveles de gobierno, el federal, el estatal y el municipal, para empezar a crear conciencia o incluso generar proyectos que estén enfocados al tratamiento de los residuos sólidos urbanos. En toda esta travesía, el plástico sufre reducciones tan microscópicas que son indivisibles para muchos organismos de la cadena alimenticia marítima, provocando que a la hora de ser consumidos por nosotros, los microplásticos pasen a habitar en nuestros organismos. Pues básicamente la acumulación de la basura en los ríos, en los arroyos, y esto que te comentaba de la fricción o el sol, hace que eso pues se convierta en sedimentos, en sólidos, y lleguen al agua, ¿no? La verdad no sabemos a qué grado, hasta qué tamaño, digamos, como de partícula, un microplástico pudiera transportarse hasta por las corrientes, ¿no? O sea, que se logre infiltrar en el suelo. Ya yo creo que dependería también como de la cantidad de plástico que hubiese acumulado en un lugar, en una zona, en río, una laguna que pudiera incorporarse, ¿no? Porque incluso hasta en la sal se ha mencionado que también ya tiene partículas de microplástico, porque pues el mar ese no está seccionado, ¿no? Entonces la basura que llega al mar, los plásticos que se van como, para no decir degradando, pues reduciendo en tamaño, se pueden incorporar al agua, ¿no? Y ya a su vez, pues en alimentos y otras cosas, el pescado, los camarones y otras cosas que también pueden
pueden alimentarse de otros organismos que tengan en su cuerpo esos microplásticos y se hace una cadena. Sí, entonces sería como una forma de cómo llegarían al agua e incluso cómo se diseminarían en el medio. Los plásticos pueden llegar a formarse incluso cuando calentamos una sopa instantánea o pedimos comida para llevar y nos dan en estos térmicos tan famosos. Ahí, al meterlo al microondas en las altas temperaturas, ahí se puede desprender o se logran desprender partículas de unicel, en este caso, o de plástico. Incluso cuando calentamos una bebida en algún plástico, también se desprenden estas partículas. Recordemos que el plástico es una resina que a las altas temperaturas se derrite y ahí es donde se desprende. A las afueras de la ciudad de Coatzacoalcos existe un vertedero donde se desecha toda la basura que se recolecta. En este sitio, una vez depositada dichos restos, los recolectores que se encuentran allí tienen el trabajo de separar dos tipos de desperdicios. Uno, que es todo el PET que se encuentran en condiciones óptimas para poder ser reutilizados, y dos, el cartón sin humedad, ya que un cartón mojado se vuelve prácticamente desechable. Una vez separados, los agrupan en grandes bolsas que posteriormente son llevados a centros de reciclaje para volver a darles un uso. Pero todo ese plástico, cartón e incluso telas y unicel inservibles se quedan ahí, sin un paradero específico, a la espera de tener el poder de ser una amenaza para todos nosotros, ya que estos con el paso del tiempo y las condiciones se van degradando, hasta pasar a convertirse en microplásticos. Que es un centro de acopio de microplásticos muy importante, ya que durante tantos años de cúmulo de basura, de plásticos en este lugar, podemos ir viendo cómo el plástico se va partiendo, se va rompiendo, porque como tal no se degrada, solo se va formando el microplástico hasta llegar al nanoplástico, que ese es el que puede evaporarse incluso y caer en la lluvia. De aquí parte el mayor problema en la formación de estas diminutas y peligrosas partículas, varadas en lo que se le podría decir que es su primer recorrido. A pesar que en estos tipos de vertederos existen otras amenazas, tal como lo es el lixiviado, una sustancia que se desprende de los desechos acumulados en estos sitios, ocasionando que se mezclen con los cuerpos de agua subterráneos, que a su vez se pueden llegar a conectar con pozos de aguas públicas y privadas. Estos se generan por un mal manejo de los residuos sólidos urbanos o lo que le llamamos basura, ¿no? Esta falta de cultura de manejar la basura o los residuos sólidos, hay una acumulación. El detalle es que se mezcla con materia orgánica y empieza a generar estos líquidos, ¿no? Hace unos años hicimos varias encuestas en Coatzacoalcos, en algunas colonias, y nos topamos que había gente que tenía pozos artesanales, o sea, el que es de los anillos, ¿no? Y de ahí tomaban el agua, o sea, para su quehacer, lavar la ropa, todo lo demás. El detalle es esto, ¿no? De que los depósitos de basura, el drenaje, algunos colectores pluviales que más bien son caños de desagüe, que incluso van a dar a la playa, todo eso por abajo está conectado. Entonces, habría que hacer análisis de la calidad de agua si no tiene al menos E. coli o ya algo más complicado, metales pesados. Esto se genera por la acumulación de basura en un solo punto, y esos líquidos que se infiltran se le llaman lixiviados, que afectan a la salud y a la vegetación y a una población entera, dependiendo la frecuencia en que estén como en contacto con ellos, ¿no? Hablamos de lixiviados, creo que el mejor ejemplo para que podamos entender qué son es si lo manejamos en tipo nuestro hogar. Cuando nosotros tenemos mucha basura acumulada y la dejamos por mucho tiempo, el sol, las condiciones climáticas, nos daremos cuenta que cuando lo levantamos queda una sustancia líquida que es lo que ha sacado todo el producto. Ese es el lixiviado. Nosotros tenemos la problemática de las matas, en donde están toda la basura acumulada. Los lixiviados en sí son las sustancias que se desprenden de la basura acumulada que generamos.
El lixiviado es el juguito que genera la basura al mezclarse, tanto la orgánica como la inorgánica, y al comprender esta combinación de desperdicio con electrónicos, químicos, ropa, zapatos y la descomposición natural, se mezclan y este juguito termina en el suelo que va a los mantos acuíferos. Abajo del suelo todo el agua está conectada, entonces todos los químicos terminan en todo el cuerpo de agua que está abajo de la zona, de la región. Casi todo lo que ocupamos en nuestra vida cotidiana conlleva la inminente destrucción del planeta, pero lo irónico está en que nosotros mismos creamos a todos los enemigos que pueden llegar a acabarnos como especie. Uno de estos enemigos es el microplástico, el pequeño gran mal que actualmente está presente en los lugares más recónditos del planeta e incluso ya en nuestro organismo. Las enfermedades que podría ocasionar aún son improbables, pero sin duda no son amigables para nuestro estilo de vida. Problema pues es mundial, ¿no? Como lo dice la pregunta. Pero creo que de manera local se pueden hacer muchas acciones. Y no solo dejárselo a los ayuntamientos, al Estado, al gobierno federal, sino empezar a organizar o a tomar, no sé, cartas como pobladores, como personas que vivimos en las ciudades, para reducir al menos la cantidad de plástico que llega a las calles, a los ríos, a la playa. ¿Por qué? Porque entonces puede haber, me imagino, o creo que ya hay cadenas alimenticias que se han de ver roto ya por la presencia de basura o residuos en lugar de algunos organismos. Entonces, al romper esas cadenas, pues empieza a romper como también la cadena alimenticia de otros desde nuestros hogares, ¿no? Vamos a una fiesta, a una reunión familiar y ¿qué es lo que vemos? Vasos y botellas desechables. ¿Por qué? Porque no nos gusta lavar platitos de porcelana y esas cosas. Entonces, estamos contribuyendo, ¿no? Entonces, el cambio climático ya lo estamos viviendo y estamos contribuyendo a eso. Entonces, hay que cambiar un poco la forma de pensar, de cómo visualizamos esta parte del consumismo también, y cambiar, digamos, como de paradigma, ¿no? En esta modernidad cambiar ese sentido del compra y tira. Porque entonces nos quejamos del cambio climático, pero estamos contribuyendo a romper estas cadenas y a que haga más calor. Hemos estado viendo los estragos de los microplásticos a nivel local, nacional, global. A estas alturas ya hay muchas investigaciones en donde se ha mostrado que muchos de los alimentos que consumimos ya contienen microplástico. Nosotros somos de la zona de Veracruz, de la costa, entonces consumimos mucho pescado, lo cual no solamente el microplástico, sino problemas químicos, derrames, ya están incluidos muchas veces en el ADN de los animales o alimentos que consumimos. Y esto a un futuro más sería una problemática en donde tendría que ver también con la seguridad alimentaria en la que estamos. Si no tomamos cartas en el asunto, va a llegar un punto en donde ni siquiera vamos a poder consumir aquellos alimentos que nos rodean. Y eso sí, lo que es la seguridad alimentaria es una gran problemática que se tiene que trabajar para solucionarlo. Pueden alterar ciertas formas de vida en la cual podemos, así como estamos inmersos en el mismo ambiente, se pueden crear nuevas enfermedades, ¿no? Esta plaga llegó para quedarse, para ser parte de nosotros. Ahora solo nos toca lidiar con su presencia y hacer todo lo que esté en nuestras manos para encontrar maneras de reducir su impacto. A su vez, maneras de estar preparados para poder remediar las enfermedades que podría ocasionar en el futuro.